La expulsaron como si fuera un mueble viejo, desechable, sin valor afectivo ni utilidad práctica. Una pieza obsoleta, retirada, para dar espacio al lucro y al mármol frío del nuevo tiempo. Pero olvidaron que el único ser que atestiguó todo, un pájaro de plumas gastadas y ojos antiguos, que llevaba en sí las voces de un pasado que la avaricia intentaba silenciar, aún guardaba secretos que podían destruir no solo la fachada de prosperidad que los ingratos hijos construyeron, sino la propia base de sus vidas sin escrúpulos. El viento cortante de aquella tarde de otoño azotaba la piel fina de Elena, de 68 años, encogida en la acera de adoquines. La puerta de roble macizo de la mansión, que había habitado durante 50 años, acababa de cerrarse con el sonido seco y final de una guillotina. En su hombro, aferrado como una medalla de honor en la guerra de la vida, el viejo loro, Tom, tembló. Su respiración entrecortada era el único sonido que acompañaba el llanto silencioso de la ex matriarca, que ahora se veía minúscula y perdida, con una única maleta rasgada, mientras las copas de los árboles centenarios se mecían como si murmuraran indignación y profetizaran la inevitabilidad de una tragedia moral. El espectador siente de inmediato el peso de la traición. Anne fue descartada por aquellos que crió y el único testigo vivo de su verdad es un animal. El olor de la calle, habitualmente limpio y aséptico por el meticuloso mantenimiento de los jardineros del barrio, ahora llegaba, saturado con el aroma húmedo de tierra removida y el dejo metálico del miedo. Elena inspiró profundamente, y la frialdad de la estación le mordió los pulmones, un dolor físico que se sumaba al vacío helado dejado por la despedida forzada. El viento, no solo frío, sino cortante como un fragmento de vidrio, se movía en espiral, arrastrando una alfombra marrón de hojas secas que se apelmazaba en los pies de su bota gastada. Era un sonido áspero, el susurro de la desolación, barriendo los restos de una vida cómoda, y a cada paso torpe, Elena sentía la textura irregular del concreto bajo la suela fina, una aspereza que imitaba la crudeza de la realidad recién impuesta. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, pintando el cielo de un gris plomizo que prometía una noche larga e inclemente. Era una oscuridad que avanzaba rápidamente, no solo sobre la calle, sino sobre el futuro incierto de Elena, y ella apretaba el asa de la inestable maleta con la fuerza que le quedaba. Sus ojos, empañados, apenas podían distinguir las formas opulentas de las casas vecinas, cada una de ellas un recordatorio mudo y brutal de la riqueza, la comodidad y la seguridad que le habían sido violentamente robadas. La temperatura caía abruptamente, y el abrigo delgado que llevaba parecía inútil contra la embestida implacable del aire helado, dejándola expuesta y vulnerable en el escenario de su propia ruina. Desde el interior de la mansión, ahora silenciada por la distancia, llegaba un sutil tintineo de copas y una música jazzística de volumen contenido, pero innegablemente presente. El sonido era un contraste chocante con el silencio opresivo de la acera. Era la celebración de su expulsión, el himno de la avaricia de sus hijos. Elena casi podía sentir el calor y el aroma caro del vino que Rafael y Carolina bebían. Un festín de desprecio que la hacía tambalearse, mientras la fiesta de la traición ocurría en la luz fuerte y acogedora de los salones de mármol. Ella permanecía en la sombra, una silueta diminuta e invisible en el paisaje que alguna vez dominó. Tam, en el hombro de Elena, era una maraña de plumas húmedas y desgreñadas. Sus ojos amarillos, increíblemente alertas y profundos, no parpadeaban. No era solo un animal, era un espectro de observación muda, capturando cada detalle de la escena. Su aliento cálido en el cuello de Elena era un contraste inmediato con el frío que la envolvía, un recordatorio vital de que no estaba completamente sola. El pájaro parecía un símbolo viviente de la memoria, negándose obstinadamente a ser borrado, sus garras firmes en la tela del abrigo como anclas contra la corriente del abandono que amenazaba con arrastrarla. El silencio del barrio era profundo, pesado, el tipo de silencio que se instala antes de una tormenta moral o física. La única excepción eran los grandes árboles jacarandás, cuyas ramas desnudas crujían y rechinaban con el viento. Estos sonidos de la naturaleza parecían gemidos, como si la propia tierra estuviera desaprobando la crueldad humana presenciada. Elena sentía la energía de este ambiente, la naturaleza actuando como un testigo antiguo e implacable de la injusticia, reflejando su alma retorcida, en desorden, pero aún en pie, resistiendo la fuerza que intentaba doblegarla y quebrarla. La textura del pico de Tom, seca y áspera,
rozaba la piel de su oreja, y ella sentía la fragilidad del animal, que era, paradójicamente, su mayor fuerza. El loro estaba más delgado de lo habitual. Las plumas caídas revelaban una piel grisácea en algunos puntos, un reflejo melancólico de su propio estado de declive, inducido por el estrés y la traición familiar. Eran dos criaturas viejas y abandonadas, dependiendo la una de la otra, en la vasta indiferencia de un mundo que las había condenado por su fragilidad y obsolescencia. Mientras Elena se alejaba, el olor a flores marchitas de un seto cercano se mezclaba con el aroma a gasóleo de un coche que pasaba rápidamente, apurado por ir hacia adentro, hacia el confort y la seguridad. Este contraste olfativo, la muerte de la vida vegetal y la contaminación de la vida moderna, intensificaba la sensación de que Elena estaba en un lugar de transición, un limbo frío e impersonal. Ella era un fantasma en el paisaje de lujo que la rechazaba, y el oro, el único color vibrante en su espectro de grises, era el faro que apenas se atrevía a seguir. La temperatura caía vertiginosamente, y Elena cerró los ojos por un instante, sintiendo la humedad penetrar hasta los huesos, la certeza de que la noche sería larga y el caserío abandonado, inhóspito. El pájaro, sintiendo la tensión en su hombro, se movió inquieto. Sus pequeños movimientos eran casi imperceptibles, pero para Elena eran una llamada a la razón, un impulso para seguir caminando, para escapar de aquel punto de máxima exposición. Él parecía entender que detenerse allí significaba sucumbir a la frialdad de la humillación. Pero, dígame, ¿qué más podría esconder un pájaro? ¿Que repite frases del pasado? ¿Qué vio el loro que los hijos jamás imaginaron? Lo que usted está viendo aquí, parado en el frío junto a Elena, es solo el comienzo de un drama que se desarrolla en el silencio de la noche. Si está disfrutando de esta tensión, comente desde donde nos está viendo. Suscríbase al canal para no perder el desarrollo y deje su me gusta, porque lo que verá más adelante es aún más grave de lo que parece. Elena, una figura que en otro tiempo dirigía cenas formales y recibía a invitados ilustres con la confianza de una emperatriz, estaba reducida a la esencia de su fragilidad. El estrés crónico de los años pasados, sumado al choque del abandono, había dejado marcas profundas en su memoria, que ahora venían destellos inconsistentes, como fotos viejas descoloridas por la luz. Se apoyaba pesadamente en el bastón de madera que había traído, no por lujo, sino por necesidad, sintiendo el peso de cada paso en el asfalto irregular. La elegancia que le era innata, evidenciada por el corte de su abrigo, aun siendo delgado, ahora solo acentuaba la brutalidad de su situación en una mujer de refinamiento, arrojada a la miseria por su propia sangre. Su pequeña maleta rasgada contenía poquísimos artículos esenciales, además de un único tesoro que apretaba contra el pecho siempre que el miedo se volvía insoportable. Una fotografía antigua en blanco y negro. En ella, su difunto esposo, con una sonrisa franca y ojos amables, sostenía a Tom, el loro, aún joven y vibrante. La imagen era el último fragmento tangible de un amor que la había sostenido durante décadas, y ahora, tanto el hombre como el confort material se habían ido. La foto, ligeramente doblada en la esquina, era el ancla que le impedía desmoronarse por completo en medio de aquella calle indiferente, un recordatorio de lo que era la verdadera lealtad. La mirada de Elena se fijó en un charco de agua sucia en la alcantarilla, reflejando la imagen distorsionada de su propio rostro pálido, con surcos de cansancio y una profunda tristeza en los ojos. Percibió, con un escalofrío de desesperación, que no tenía a dónde ir, excepto al caserío mohoso y olvidado que fue su hogar en la infancia. Un lugar que Rafael y Carolina habían convenientemente dejado de lado, por considerarlo de valor nulo. La ausencia de un plan, de un refugio seguro o de una mano amiga era la prueba final de su completo desamparo. Aquel momento la aplastaba bajo la certeza de que era invisible para el mundo, una reliquia indeseada. Tom, sintiendo la paralización de la matriarca, se movió nerviosamente en su hombro, sus garras arañando la tela. El loro, delgado y de plumaje caído, era una representación física de su propia fragilidad. Sin embargo, había una lucidez casi humana en la intensidad de sus ojos amarillos, que parecían estudiar el horizonte con una sabiduría que superaba la edad avanzada del pájaro. Elena lo acarició suavemente con la punta de los dedos temblorosos, y este intercambio de afecto silencioso era el único bálsamo para el dolor de la traición. Pensaban,
Él es el único que no me juzga, el único que recuerda quién soy realmente. La fragilidad de Elena no era solo física y emocional, sino profundamente social. Ella, la matriarca, era ahora una potencial sin hogar, dependiente de la mala voluntad de sus hijos para tener acceso a un techo húmedo. La ausencia de apoyo de la comunidad, que la veía como la señora de la mansión, y la rápida deserción de amigos que no querían involucrarse en el escándalo familiar, amplificaban su aislamiento. Esta percepción de abandono total, la crueldad del ostracismo, era un veneno lento que corría por sus venas. Mientras caminaba, el dolor físico de un hambre creciente comenzó a manifestarse como una punzada aguda en el estómago, mezclándose con el dolor emocional. No había comido adecuadamente desde que Rafael y Carolina empezaron a presionarla para firmar los papeles. La memoria le fallaba en los detalles cotidianos y no recordaba cuándo había sido su última comida real. Esta carencia básica, la humillación de estar hambrienta en medio de la opulencia de un barrio que la conocía, era un golpe final a su dignidad. El caserío de su infancia, situado en un barrio más apartado y degradado, era el último recurso, el fondo del abismo que esperaba no volver a ver nunca. La visión de la casa, incluso de lejos en su mente, evocaba olores a moho, la frialdad de paredes agrietadas y la sombra de una soledad que la había acompañado antes de su matrimonio. Ir allí era un retorno no solo geográfico, sino emocional, al punto más vulnerable de su existencia, antes de que el dinero y el poder de su marido la vistieran con una armadura de protección social. Sentía el peso del trauma de abandono afectivo que cargaba desde la juventud, ahora revivido con una intensidad punzante. Los hijos, al echarla, estaban validando el dolor antiguo, confirmando la creencia subconsciente de que, al final, todos la dejarían. Esta herida abierta la convertía en una presa fácil para la desesperanza, pero en el fondo de su ser, una débil llama de resiliencia silenciosa, heredada de las luchas de la juventud, se negaba a apagarse. Tom soltó un piar bajo, casi un gruñido, y Elena lo miró. El animal, con su misteriosa lucidez, parecía ser el único en percibir la verdadera amenaza, no el frío o el hambre, sino la rendición de su voluntad. Él era el contraste vivo de la apatía. Al apoyarse en la fragilidad de Tom, ella, paradójicamente, encontraba una fuerza para mantenerse, pues él la necesitaba, y esta necesidad, por pequeña que fuera, le daba un propósito en medio del caos. El sol finalmente se puso, y la oscuridad engulló la calle, trayendo consigo un silencio aún más denso y opresivo. Elena, con la piel erizada por el frío y el cuerpo temblando, sabía que estaba entrando en territorio hostil. Estaba herida y rota, sin tener a dónde correr o a quién pedir socorro. El mundo que conocía se había cerrado y el caserío mohoso, el último refugio impuesto, era la única dirección. El espectador siente la empatía inmediata, viendo a la reina caída, despojada de todo, excepto el pájaro que repite susurros del pasado. La injusticia no fue un evento singular, sino una serie de actos crueles y calculados, una lenta asfixia de la dignidad que culminó en la puerta cerrada. El primer golpe fatal fue el descubrimiento de la venta de la mansión, realizada por Rafael y Carolina a sus espaldas, con documentos manipulados y la certeza de que la memoria fallida de Elena le impediría impugnar la transacción. El sonido del martillo del subastador, que ella no oyó, era un eco ensordecedor del robo de su identidad, de la pérdida del espacio físico que contenía toda su historia con su marido. No vendieron solo ladrillos, vendieron la estabilidad emocional que Elena llevaba décadas tratando de reconstruir. La frialdad con la que se liquidó la herencia del marido reveló la profundidad de la traición sin pudor alguno ni respeto por la memoria del padre. Los hijos tomaron las cuentas bancarias, vaciaron las cajas fuertes y, en el acto más vil, vendieron las pocas joyas de familia que Elena había guardado como reliquias emocionales. El brillo frío del oro y los diamantes que debían ser transmitidos a las generaciones futuras se convirtieron en combustible para la avaricia inmediata de Rafael y Carolina. Elena sentía el dolor no por la pérdida material, sino por la profanación de los símbolos de su amor, la sensación de que todo lo sagrado había sido reducido
a un precio de mercado. El descarte de los muebles, meticulosamente elegidos y cuidados durante años, fue la máxima expresión del desprecio. Sin siquiera preguntar o dar tiempo a Elena para salvar algo de valor sentimental, los hijos organizaron una donación apresurada, tratando los bienes de la madre como basura a eliminar. El sillón preferido del difunto marido, la cómoda con las fotos de la infancia, la mesa del comedor donde la familia se reunía, todo fue desechado como si nunca hubiera tenido significado. Este acto brutal la despojó de su confort visual y táctil, dejándola en un vacío que reverberaba la indiferencia cruel de quien la abandonaba. El golpe verbal fue quizás el más doloroso, rasgando el resto de su dignidad. En medio de la confusión y el shock, Rafael la confrontó en el vestíbulo, con Carolina observando fríamente, y pronunció la frase que se convirtió en el mantra de su desesperación. Mamá, eres un estorbo, eres vieja y débil, necesitamos liquidez, y tú solo eres un peso muerto. Esta declaración, dicha con la calma de quien anuncia el pronóstico del tiempo, fue un acto de crueldad moral que la dejó emocionalmente rota, dándose cuenta de que, a los ojos de sus hijos, su existencia era una deuda a pagar y no una vida a proteger. La decisión de arrojarla al caserío mohoso de la infancia, un lugar que se había esforzado por dejar atrás, era un refinamiento sádico del castigo. La ubicaron en el único lugar que asociaría a la vulnerabilidad y la pobreza de su juventud, asegurando que el trauma se reactivara con máxima fuerza. El caserío, lejos del lujo y la seguridad, era la materialización de su caída. Un castigo por haber confiado en ellos y por haber sido demasiado gentil en su crianza, por haber sostenido emocionalmente a hijos ingratos durante décadas sin recibir nada a cambio. El acto final de humillación fue la forma en que la dejaron. No hubo un abrazo, un beso de despedida, ni siquiera una mirada de remordimiento. Rafael y Carolina simplemente cerraron la puerta de la mansión detrás de ella, mientras aún estaba en la acera, llorando. El sonido hueco del roble, al cerrarse, fue el último adiós de su vida anterior. El viento, como sintiendo la indignación, cerró la puerta con una fuerza extra, empujando el frágil cuerpo de Elena y confirmando su papel de paria en su propio drama familiar. En ese instante de abandono absoluto, mientras el loro Tom se aferraba a su hombro, Elena supo, con una claridad helada, que no solo había sido descartada, sino traicionada por aquellos que debían ser sus protectores más celosos. La crueldad no era accidental, era intencional, impulsada por una avaricia fría y por una venganza velada de Carolina y Rafael, que parecían culpar a la madre por una vida de control emocional paterno, desquitándose con ella el dolor que sentían por el padre fallecido. La naturaleza, en aquella calle silenciosa, parecía absorber la crueldad del momento. Los árboles no solo se mecían, se agitaban en un frenesí mudo, presenciando la ruptura del lazo familiar más sagrado. El loro, Tom, se agarraba al hombro de Elena con una fuerza desesperada, el único ser vivo que le ofrecía apoyo físico y emocional en aquel teatro de injusticia. Él sentía el temblor de su cuerpo y respondía con su presencia, un contraste flagrante entre la lealtad animal y la podredumbre moral de sus hijos. Rafael y Carolina Montoya eran la imagen perfecta de una élite, socialmente brillante, pero con un núcleo emocional podrido. Rafael, el primogénito, llevaba la frialdad de un ejecutivo que ve números donde hay vidas, y su postura era siempre de superioridad, calculadora. Nunca levantaba la voz, pero cada palabra era un bisturí afilado que cortaba la dignidad de la madre. Su motivación no era solo la avaricia. Había un rencor antiguo, una venganza silenciosa por el control rígido que el padre ejerció sobre su juventud, y se desquitaba con la fragilidad de la madre, la única Montoya que podía dominar. Carolina, la hija, era la personificación de la indiferencia envuelta en seda. Su belleza impecable y su sonrisa ensayada escondían una ausencia total de empatía. Veía a Elena no como a su madre, sino como el último obstáculo burocrático para la completa liquidación de los bienes familiares. Mientras Rafael lidiaba con los documentos y los abogados, Carolina era responsable de la presión psicológica, la mano de hierro disfrazada de guante de terciopelo. Llamaba constantemente, no para consolar, sino para exigir, la voz siempre monótona y desinteresada, como si estuviera tratando un asunto trivial en la bolsa de valores. El ambiente moral en el que habitaban era el de la opulencia sin alma,
Tras la expulsión de Elena, se refugiaron en fiestas y cenas de lujo, brindando por su libertad y el nuevo capital obtenido. Esta ostentación era una bofetada a la madre, que ahora temblaba de frío en el caserío. Se rodeaban de personas que admiraban su visión de negocios y su capacidad de desapego, reforzando la creencia de que la crueldad era solo una estrategia de éxito. La ausencia de remordimiento era palpable en cada foto publicada en las redes sociales, en cada carcajada que Elena podía, a veces, imaginar resonando en los salones vacíos de su antigua casa. La crueldad de Rafael se manifestaba en actos de control constante. Enviaba mensajes de texto fríos, exigiendo que Elena firmara nuevos documentos que apenas se molestaba en explicar. Eran maniobras para garantizar que el último vestigio de su patrimonio fuera transferido, amenazándola sutilmente con la posibilidad de una interdicción legal por incapacidad mental. Su habla era siempre pulcra, pero el subtexto era la amenaza desnuda y cruda: obedezca o pierda su libertad. Esta presión constante minaba la ya frágil sanidad de Elena, manteniéndola en un estado de miedo paralizante. Carolina tenía un foco particular en la eliminación de todos los lazos emocionales de la madre. Anne se reía abiertamente de la fragilidad de Elena y, en un momento de particular desprecio, sugirió a Rafael que vendieran el loro. Para ella, Tom era solo un estorbo ruidoso, un símbolo feo y viejo de un pasado que quería borrar. Debemos deshacernos del viejo pájaro. Es la prueba de que ella todavía se aferra a tonterías sentimentales, dijo, la frase repetida en la mente de Elena con la fuerza de un látigo. Esta indiferencia por la vida de Tom intensificaba el sentimiento de indignación en el espectador. Con cada acción, los antagonistas trabajaban para intensificar la empatía del espectador por Elena, la frialdad con la que negaban incluso el calor de una manta o un plato de comida decente, contrastando con sus propios banquetes, cimentaba su papel como villanos morales. Eran la antítesis de la lealtad y el amor familiar, figuras necesarias para que la travesía de Elena no fuera solo sobre supervivencia, sino sobre la búsqueda de justicia contra la podredumbre de sus propios hijos. Representaban la amenaza real y cercana que Elena tendría que eventualmente enfrentar. El caserío de su infancia era exactamente como Elena temía, una tumba de recuerdos envuelta en moho y abandono. La puerta chirrió en un gemido metálico cuando la empujó, y el olor a tierra húmeda y polvo antiguo atacó sus fosas nasales. El suelo de cemento batido estaba helado, y la temperatura interior era solo un grado más suave que la noche fría de afuera. Cada paso dentro de aquella estructura precaria era un recordatorio sensorial de su nueva y cruel realidad, una humillación física que se sumaba al dolor del alma, y sentía el caserío como una metáfora de su vida desmoronándose. La primera noche fue una batalla contra el frío extremo. Elena usó el abrigo delgado y la maleta rasgada como almohada improvisada, encogiéndose sobre un colchón viejo que encontró en el rincón. El agua goteaba incesantemente del techo en dos puntos distintos, un sonido irritante y constante que le impedía conciliar el sueño. El ruido de la gota, ping, ping, era el tic-tac de un reloj que marcaba la lenta agonía de su situación, y la humedad penetraba en su ropa y huesos, trayéndole dolores punzantes en las articulaciones. Abrazó a Tam contra el pecho, buscando el calor diminuto de su cuerpo. El hambre se convirtió en una compañera constante e insidiosa. La punzada en el estómago, inicialmente una molestia, se transformó en un vacío que consumía sus energías y su capacidad de raciocinio. Los días se arrastraban en una niebla de debilidad y dolor de cabeza, y la falta de nutrientes minaba su ya frágil memoria. Se obligaba a beber el agua fría e insípida que conseguía recoger en un cubo oxidado, pero la ausencia de comida sólida y caliente la llevaba a un estado de postración melancólica. El miedo a desmayarse convirtiéndose en una sombra inminente. La soledad era una carga aún más pesada que el dolor físico. El silencio del caserío solo era roto por el viento que silbaba por las rendijas de las ventanas rotas y por el revoloteo inquieto de Tam.
Elena anhelaba una voz humana, un toque, una confirmación de su existencia, pero el único contacto que recibía era la indiferencia de los vecinos distantes, la ausencia de sus hijos, que antes llenaban la mansión de ruidos y demandas. Ahora era un agujero negro en su corazón, la prueba de que el abandono era absoluto y completo. Las largas noches oscuras eran invadidas por recuerdos dolorosos de su difunto marido, que regresaban en fragmentos no controlados. Eran destellos rápidos, la voz de él riendo, la mano de él en su hombro, la promesa de que ella estaría siempre segura. La belleza de estos recuerdos era desgarradora, pues contrastaba con la miseria presente, amplificando el sentimiento de pérdida y traición. Se aferraba a la foto arrugada, intentando retener la imagen de aquel amor que parecía ser la única cosa real en un mundo que se había convertido en una cruel farsa. Tom, sin embargo, comenzó a manifestar un comportamiento inusual. Estaba inquieto, saltando de un lado a otro en el hombro de Elena, y de repente rompía el silencio con palabras aleatorias del marido. «Vamos, mi amor», repetía, y Elena sentía el dolor de la nostalgia. Pero entonces, en medio de las frases de cariño, surgía algo extraño, una secuencia numérica que parecía descontextualizada, repetida con una insistencia monótona. La primera vez que escuchó la secuencia completa, estaba medio desmayada por el frío y el cansancio. An 2, an 7, 9, an 9, an puerta, fondo. Elena pensó que estaba delirando, que el estrés finalmente había roto su mente. Parpadeó la visión borrosa y miró a Tom. El loro la miraba con ojos amarillos intensos, las plumas erizadas, como si estuviera transmitiendo un mensaje de vida o muerte, un código cifrado que desafiaba la lógica de su dolor. Tom repetía el código en momentos de pico de tensión, cuando el viento golpeaba más fuerte la puerta podrida, cuando el olor a moho se volvía insoportable, o cuando Elena sucumbía al llanto silencioso. La naturaleza parecía responder al loro en el viento aumentaba, golpeando como un tambor al final de la secuencia numérica. Era como si el ambiente salvaje estuviera respaldando la validez de aquellas palabras, empujando a Elena hacia un descubrimiento que estaba oculto bajo la capa de su sufrimiento. Los caminos largos y peligrosos que Elena tenía que recorrer para buscar un poco de agua o un pan viejo eran agotadores. Caminaba despacio, arrastrando el bastón, cada músculo del cuerpo protestando. El miedo constante a ser asaltada o a caer y no poder levantarse la mantenía en alerta, agotando sus últimas reservas de fuerza. Las calles degradadas del barrio la ponían en confrontación directa con la dureza impersonal del mundo que la había rechazado. El dolor emocional era una herida abierta que no cicatrizaba. Elena revivía incesantemente la escena de la expulsión, el rostro frío de Carolina y el desprecio de Rafael. Este dolor era más agudo que el hambre. Se sentía traicionada no solo en el dinero, sino en la esencia del amor materno, dándose cuenta de que todos los años de sacrificio emocional habían sido en vano. El luto por sus hijos vivos, que se transformaron en monstruos de avaricia, era un sufrimiento metafísico que la consumía por dentro. Las paredes agrietadas del caserío eran testigos mudos de su agonía. La luz que entraba por las rendijas, fría y tenue, iluminaba el polvo, que bailaba en el aire, creando una atmósfera de profunda melancolía. La oscuridad era una presencia opresiva, y Elena se sentía enterrada viva en aquel lugar, esperando lo inevitable. La soledad hacía que cada tarea fuera imposible, la desesperanza se instalaba, y el pensamiento de simplemente rendirse visitaba su mente en momentos de debilidad extrema. Tam comenzó a anidarse bajo la barbilla de Elena, cuando ella temblaba de frío, ofreciendo el calor de su pequeño cuerpo. Este gesto, aunque pequeño, era un poderoso contraste con la frialdad humana que la rodeaba. La naturaleza, personificada en aquel animal, demostraba una lealtad instintiva que sus propios hijos habían perdido. El pájaro era el hilo conductor, el único eslabón vivo con el pasado que podría rescatarla de aquel abismo. Elena se dio cuenta de que, mientras ella se hundía en su dolor, el loro permanecía firme, repitiendo las frases y la secuencia numérica. Él no se rendía, y esta terquedad animal comenzó a despertar. Una fuerza latente dentro de ella. El miedo cedía espacio a una curiosidad urgente. ¿Qué significaban aquellas palabras? ¿Por qué Tom las repetía
como un oráculo. El pájaro, sin saberlo, estaba plantando la semilla de la venganza y del redescubrimiento en su alma rota. Cada noche, mientras el viento aullaba afuera, Elena se preguntaba si estaba siendo castigada por sus propios errores, por haber cerrado los ojos ante la avaricia de sus hijos. Pero la visión de Tom, el guardián de la memoria de su marido, la impulsaba fuera de la autodestrucción. El loro se convirtió en su proyecto de vida, el último lazo de afecto que necesitaba proteger, y esta responsabilidad le impedía desmayarse en la frialdad del cemento. El caserío, con su olor a moho y su goteo constante, se transformó en una cámara de aislamiento e introspección. El sufrimiento físico y emocional no la destruyó. Por el contrario, comenzó a refinar su resiliencia. El dolor la purificaba de la ingenuidad y la preparaba para la inevitable confrontación. La naturaleza, testigo silencioso de su caída, aguardaba el momento de su ascenso, guiada por las frases repetidas de un loro viejo. El verdadero punto de inflexión en el viaje de sufrimiento de Elena no provino de un milagro externo, sino de una súbita manifestación de instinto y propósito por parte de Tam. Una noche, mientras Elena se preparaba para encogerse una vez más en la oscuridad húmeda, escuchó un chasquido agudo y metálico que venía de detrás de la única bombilla colgante, un cableado expuesto que temblaba peligrosamente con la humedad. Antes de que ella pudiera siquiera registrar el peligro, Tom comenzó a gritar, no con las frases del marido, sino con un sonido ronco y estridente, una serie de píos desesperados que perforaron el silencio. El grito del loro, que nunca había sonado tan urgente, forzó a Elena a salir de su letargo melancólico. Se tambaleó hacia la luz, viendo el pequeño foco de energía temblando, segundos antes de que un pequeño y a su lado destello de chispas saliera del cable. Si no hubiera sido por la alarma histérica de Tom, Elena ciertamente se habría desmayado cerca del foco eléctrico, tal vez iniciando un incendio o sufriendo una descarga. El animal había actuado por instinto de protección, un micronico de lealtad pura que contrastaba con la traición humana que acababa de experimentar. En otro momento, cuando la debilidad por el hambre la hizo sentir mareos hasta el punto de desmayarse, Tom gritó en su oído una de las frases más enérgicas de su difunto marido. Elena, reacciona, vamos, levántate. La voz, aunque imitada y distorsionada, llevaba la autoridad y el amor del pasado. La protagonista, conmocionada por la precisión del momento, se aferró al bastón, obligándose a ponerse de pie, como si el pájaro fuera la voz de su propia fuerza interior, dormida durante mucho tiempo. Tom no la dejó sucumbir a la debilidad, transformándose en una alarma biológica y emocional contra la rendición. El animal comenzó a guiar su atención de forma sutil, pero innegable, a lugares específicos de la casa antigua, como si estuviera buscando algo. Golpeaba repetidamente el pico en una sección del suelo de madera vieja cerca de la chimenea desactivada, o volaba hasta el estante superior, graznando la secuencia numérica. Elena, inicialmente reacia a creer que el loro poseyera un propósito más allá de la imitación, comenzó a observar la repetición de los patrones. Pensaba, ¿qué está tratando de mostrarme? ¿El pasado se está comunicando conmigo a través de un loro? El vínculo se fortaleció a medida que la utilidad de Tom se reveló. Ya no era solo la vieja mascota, el estorbo sentimental que los hijos querían desechar. Era el último guardián del pasado, la única conexión viva con la verdad que su marido había ocultado. Esta nueva percepción infundió en Elena una chispa de propósito. La responsabilidad de cuidarlo y de descifrar su mensaje la sacó de la postración, dándole una razón para luchar contra el hambre y el frío. Tom, con sus ojos amarillos de sabiduría ancestral, parecía entender la importancia de su papel. Se acercaba a Elena en momentos de miedo, permitiendo que ella lo tocara y lo acariciara. Un gesto que él rara vez permitía en otros tiempos, creando una tensión positiva e íntima. No ofrecía calor humano, sino un calor de lealtad animal, inquebrantable. El contraste entre la dureza del mundo exterior y la humanidad que ella encontraba en la presencia de aquel ser vivo. A la aparición de Tom como protector no fue mágica, sino orgánica. Actuó como un centinela, un mensajero involuntario de la memoria y el instinto. La naturaleza, personificada en su figura frágil, se convertía en el único refugio disponible. Elena sentía que había algo de impredecible y salvaje en aquel nuevo lazo, pero también una promesa de ayuda que no podía ignorar. El miedo a que pudiera huir o atacarla se mezclaba con la esperanza de que fuera la clave para su supervivencia y para la justicia.
ella. La verdadera prueba de confianza entre Elena y el loro llegó una tarde gris, cuando el hambre de Elena alcanzó un punto de agonía casi insoportable. Había guardado un pequeño trozo de pan duro, el último vestigio de alimento que poseía. La vacilación en su mirada era palpable, un conflicto visceral entre el instinto de supervivencia y la necesidad de proteger al único ser leal que le quedaba. Se sentó en el suelo frío, con el pan en la mano, y observó a Tom, el pájaro, que estaba en lo alto del cajón. Fijó sus ojos intensos en los de ella. No había avaricia o súplica en la mirada del animal, solo una quietud expectante. Era un momento de silencio profundo, donde la comunicación se daba enteramente por la lectura mutua del miedo y la necesidad. Elena sentía el temblor de la mano, no solo por la debilidad, sino por el suspense real al si lo alimentaba. Se estaría condenando a sí misma a un día más de ayuno completo. El pan parecía un artefacto sagrado, definiendo la línea entre la autopreservación y el vínculo. El recuerdo de Carolina riendo, sugiriendo que el pájaro fuera vendido, resonó en la mente de Elena. Pensó en la frialdad calculadora de sus hijos, que priorizaron el lucro sobre la vida. En este brutal contraste, la elección se volvió moral. Cedería a la misma crueldad egoísta o elegiría la lealtad, aunque la llevara a la ruina física. Su miedo a morir de hambre era real, pero su miedo a perder el último eslabón de afecto era un mayo ere. La valentía silenciosa de Tom le impedía sucumbir al egoísmo. Elena extendió la mano lentamente, el pan entre los dedos. La vacilación fue breve, pero intensa. Tom, por primera vez en días, no se agitó. Inclinó la cabeza, estudiando el gesto. Y hubo un instante de suspense real donde Elena temió que simplemente volara, o peor, intentara picotear su dedo con agresividad. Ella estaba ofreciendo un bien esencial. Él estaba aceptando un riesgo. El miedo se disolvía en la inminencia de la conexión. El pájaro se posó en la mano de Elena sin dudar. Un movimiento suave y deliberado. La textura de sus garras en el dorso de su mano era un contacto íntimo, algo que no sucedía desde hacía años. Tom aceptó el pan con la punta del pico, sin avidez, y la sensación del toque de su pluma contra la piel de Elena fue la primera chispa de calor que sintió en días. El miedo dio paso a una ola de alivio y una sensación de propósito renovado en ella lo protegería. En ese exacto momento en que el vínculo se estableció, Tom soltó un sonido inesperado. No era la frase del marido, sino un ruido gutural, seguido de la secuencia numérica, repetida con una claridad que asustó a Elena en 2, al 7-9, a 9, a Montoya, secreto. La voz del marido parecía provenir del alma del pájaro. Era la señal que Elena esperaba, la confirmación de que su confianza había sido recompensada. El oro se convirtió en el oráculo, el guardián de la verdad. El gesto de Elena, al dividir el último trozo de pan, resonó en el caserío, abandonado como un acto de sagrada comunión, el primero de una serie de cuidados mutuos. Tom, en respuesta al sacrificio de su dueña, demostró un cambio inmediato en su comportamiento, una transición de la observación pasiva a la vigilancia activa. Ya no solo se anidaba en el hombro de Elena, ahora la protegía. Aquella misma noche, mientras Elena dormía un sueño agitado y febril, perturbado por el hambre y la melancolía, el frío del caserío alcanzó su punto máximo. Elena estaba encogida, el cuerpo temblándole incontrolablemente. Tom, instintivamente, bajó del cajón donde dormía y se anidó firmemente contra su cuello. La cabeza bajo la barbilla de Elena, el calor diminuto de su cuerpo, concentrado, era un contrapunto milagroso a la humedad penetrante. El calor que Tom ofrecía era más que físico. Era una chispa de seguridad emocional que Elena no sentía desde la muerte de su marido. La respiración ligera del pájaro contra su piel era un ritmo constante de vida, un contraste poderoso con el silencio opresivo de la soledad. Ella sintió que una lágrima corría, no de tristeza, sino de una profunda gratitud por esta lealtad pura e incondicional, dándose cuenta de que el refugio venía de donde menos lo esperaba. El acto de cuidado desencadenó en Tom una memoria antigua, como si el afecto de Elena hubiera desbloqueado un compartimento neural dormido. Repitió con claridad cristalina y una inflexión grave que era inequívocamente la voz del difunto marido en sótano, en fondo.
Montoya, secreto, dosieten, Hufnuf. Esta vez, la frase llegó con un tono de urgencia y un contexto, vinculando la secuencia numérica al nombre de la familia y a un lugar específico. Elena despertó bruscamente, el corazón acelerado. Las palabras eran demasiado claras para ser ignoradas. Tocó la cabeza de Tom, y el loro permitió el acercamiento, no resistiéndose a la caricia. Lo que antes habría sido impensable, él ahora parecía un cómplice, un co-conspirador. La confianza había transformado al loro de una simple mascota en una herramienta vital, el único mapa hacia la verdad que podría revertir su situación. El frío, el moho y el hambre parecían retroceder ante este descubrimiento. Elena sintió una descarga de adrenalina, una fuerza interna que superaba su debilidad física. El pequeño gesto de cariño y la subsiguiente revelación de Tom habían encendido la luz de la esperanza y de la venganza silenciosa. Tenía un propósito: descifrar el enigma de su marido y luchar contra sus hijos. El caserío de Tumba pasaba a ser un cuartel general de resiliencia, mientras las palabras sótano, Anfondo, a Montoya, secreto resonaban en su mente con la voz grave e inconfundible de su marido. La conciencia de Elena fue violentamente arrastrada al pasado. Era una noche fría en la mansión, poco antes de la enfermedad fatal de su esposo, y el aroma a puro y whisky aún flotaba en el aire. La escena se formó en su mente con la nitidez de una proyección cinematográfica, transportándola de la frialdad del caserío al calor opulento y, paradójicamente, opresivo de su antiguo hogar. Se veía en la oficina del marido, un espacio revestido de madera oscura y libros antiguos. Él estaba de espaldas a ella, mirando fijamente la pared del fondo de la biblioteca, y su cuerpo irradiaba una tensión contenida, una desconfianza que intentaba, en vano, ocultar. Elena, no confío en ellos, dijo, con voz ronca, sin volverse. Los hijos están impacientes, codician lo que aún no les pertenece por derecho. Si un día ya no estoy aquí, sabrás dónde buscar. Nunca dejes que te quiten lo que es tuyo por derecho y por amor. La mirada de ella, en el flashback, se posó en la antigua chimenea, donde él, secretamente, parecía estar inspeccionando una sección de la pared. El dolor antiguo era la percepción de que, incluso en vida, el marido ya la estaba protegiendo de sus propios hijos, sintiendo la avaricia que nacía bajo el barniz de la educación. Esta memoria de desconfianza paterna era el origen de su dolor más profundo. Ella siempre supo que había algo podrido en la relación de los hijos con el dinero, pero había cerrado los ojos por miedo a desestabilizar a la familia. La escena cambió, enfocándose en un momento anterior, el verdadero trauma del abandono afectivo. Era la sala de estar de la mansión, y el joven Rafael, entonces un adolescente mimado, había robado dinero de su bolso. Al ser confrontado por ella, respondió con una sonrisa fría y despectiva: lo que es tuyo, es nuestro, mamá. No lo necesitas. Aquel gesto de codicia prematura, respaldado por la indiferencia de la joven Carolina, fue la primera señal de que la lealtad de ellos era monetaria, no filial. Este recuerdo explicaba por qué Elena temía tanto y por qué se aferraba de forma tan desesperada a cualquier vestigio de afecto real. Tom, en aquella época, estaba posado en la jaula de la oficina, presenciando el momento en que el marido se inclinaba sobre la chimenea, manipulando algo invisible. El loro, con su memoria fotográfica de sonidos, absorbía las palabras y la secuencia numérica, transformándose involuntariamente en la caja fuerte viva de la verdad. El recuerdo resonó con claridad. El marido se estaba protegiendo, y a ella de la inminente traición de los hijos. Elena se dio cuenta de que el pájaro no era solo un mensajero, era la extensión del amor protector del difunto marido. La introspección profunda trajo la curación inicial. El dolor ya no era solo el abandono, era la revelación de la verdad. El miedo a sucumbir dio paso a la rabia. No estaba delirando. Las palabras eran reales, y la caja fuerte también. El flashback reveló el origen de su fragilidad, el miedo a confrontar la crueldad, pero también la razón de su nueva fuerza, la lealtad de un animal y la promesa de un amor que cruzó la muerte.
el loro se convirtió en el catalizador de su venganza por amor. La urgencia de descifrar el enigma y actuar fue interrumpida abruptamente por el surgimiento de una nueva y más palpable amenaza. A la mañana siguiente de la revelación de Tom, Elena recibió una avalancha de mensajes de texto fríos de Rafael. El tono pulcro de su hijo había desaparecido, sustituido por una furia contenida, la certeza de que la madre estaba reaccionando. Rafael descubrió que Elena había llamado a la notaría preguntando por la venta. Un pequeño acto de resistencia que bastó para encender la alarma de los antagonistas. Carolina y Rafael aparecieron en el caserío sin previo aviso, su coche de lujo, contrastando cruelmente con el paisaje decadente. Su presencia era como una tormenta que se formaba, el aire pesado de hostilidad. Elena sintió que el miedo paralizante regresaba, el cuerpo temblando. La empujaron bruscamente hacia adentro, exigiéndole que firmara los documentos finales. En realidad, un poder notarial que les daría control total sobre el último remanente de sus bienes y permitiría que la internaran bajo la alegación de incapacidad. La mirada de Carolina se posó sobre Tam, que estaba encaramado en el cajón, en tenso silencio. El desprecio de ella era casi físico. El viejo pájaro debe desaparecer. Está volviendo paranoica a la señora, siseó, y la amenaza implícita era clara. Tom corría el riesgo de ser desechado, o peor, silenciado. En ese momento, Tam no solo gritó la secuencia numérica, soltó un sonido ronco de alerta, una profecía de peligro que forzó a Elena a actuar. Rafael, furioso con la resistencia silenciosa de Elena y la alarma del loro, intentó agarrar a Tom. El loro, que siempre había sido retraído y sobrio, demostró una valentía inesperada, batiendo las alas y soltando un piar estridente, repitiendo «Cuidado, cuidado», con la voz exacta de su marido, una voz que golpeó a Rafael con la fuerza de un fantasma. El shock momentáneo de Rafael permitió a Elena moverse, empujando la vieja mesa para crear una barrera física. La naturaleza, aquella tarde, reflejaba el caos en una lluvia fría. Comenzó a caer pesadamente afuera, transformando el patio en barro y el tejado del caserío en un tambor ensordecedor. El sonido del aguacero amplificaba la tensión interna, creando un contraste dramático con el silencio tenso dentro del caserío después de la explosión de Rafael. Era un ambiente hostil que impedía a Elena huir, pero que, paradójicamente, también mantenía a los hijos atrapados allí, forzando la confrontación. Elena sintió que la lucha ya no era solo por su dignidad o dinero, era por la vida de Tom. La amenaza de los hijos al loro transformó el vínculo de afectivo a vital. Necesitaba protegerlo para que él la protegiera, y la única forma de hacerlo era descifrar el mensaje y atacar en el punto más vulnerable de sus antagonistas, la mansión que ellos creían ya ser totalmente suya. La necesidad de actuar forzó a la resiliencia a emerger. En un acto de valentía recién descubierta, Elena tomó el bastón y apuntó hacia la puerta. «No van a internarme, y no van a tocarlo. Váyanse». Lo que hicieron en la frase era un farol, pero la convicción en su voz, alimentada por la rabia justa, era real. Rafael y Carolina dudaron, viendo en los ojos de la madre no más fragilidad, sino la determinación fría. Partieron, pero la amenaza flotaba en el aire húmedo, prometiendo un regreso brutal. El evento forzó a Elena y Tom a unirse en un objetivo común. El loro, ahora inquieto y consciente del peligro, era el motor de la misión. Elena sabía que solo tenía una oportunidad. Tenía que volver a la mansión, guiada por la voz del marido, antes de que los hijos actuaran de nuevo. El peligro para el animal había solidificado el lazo. La única salida era la lealtad mutua en la búsqueda del secreto. El reloj marcaba la medianoche cuando Elena y Tom, envueltos en la oscuridad total y bajo el latigazo implacable de una lluvia torrencial, se acercaron a la mansión vendida. La naturaleza, en su apogeo hostil, proporcionaba el escenario perfecto para la intrusión. El sonido del agua al golpear enmascaraba los lentos pasos de Elena, y los relámpagos intermitentes iluminaban los pasillos de la casa por breves y tensos instantes. Ella vestía ropas oscuras y su única arma era el bastón y la determinación recién adquirida, mientras Tom, encaramado en su hombro, parecía un centinela emplumado,
sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. La entrada, facilitada por una ventana de servicio que Elena sabía estaba siempre abierta, fue tensa y silenciosa. El interior de la mansión, ahora vacía, de muebles y fría como un mausoleo, amplificaba el eco de los pasos de la anciana y los sonidos inquietos del loro. El olor a cera nueva y la ausencia del aroma familiar a puro y vainilla eran un contraste brutal, la prueba de la profanación. Elena se movía con la familiaridad de quien vivió allí durante décadas, pero con la furtividad de una ladrona, guiada por la urgencia de Tom, que repetía bajo, an sótano, an fondo. Llegaron a la oficina revestida de madera. El loro voló del hombro de Elena y se posó directamente en la antigua chimenea, golpeando el pico en el lugar exacto que su marido había inspeccionado en el flashback. La adrenalina le pulsaba en las venas a Elena, forzando a su frágil cuerpo a moverse con precisión. Tanteó la pared y encontró el panel secreto, una pequeña superficie de metal oculta bajo el adorno de bronce. Sus dedos temblorosos apenas podían sentir los números, pero la urgencia de Tom la impulsaba. Elena comenzó a teclear la secuencia AN2, AN7, 9 a 9, sintiendo el peso de la historia y la lealtad del marido en cada pulsación. Estaba en el penúltimo dígito cuando el tenso silencio de la mansión fue roto. El sonido estruendoso de un coche frenando delante de la casa y puertas dando portazos le heló la sangre. Carolina y Rafael habían regresado. Sospechaban algo y actuaron en el momento más inoportuno. El ápice de la vulnerabilidad de Elena en su corazón se aceleró, pero se negó a detenerse. Los pasos de los hijos resonaron en el mármol del vestíbulo, mezclándose con el ruido de la lluvia implacable. Tam comenzó a gritar, no las frases del marido, sino píos agudos y estridentes, una alarma de guerra que resonaba por los salones vacíos. El loro estaba en pánico, pero su reacción era un acto puro de protección, buscando desviar la atención. Rafael entró en la oficina, los ojos desorbitados por la furia y la avaricia, viendo a su madre inclinada sobre la chimenea. ¿Qué crees que estás haciendo, vieja loca?, gritó Rafael, avanzando para agarrarla e impedirle teclear el último número. Él era grande y fuerte, y Elena sabía que sería aplastada si la alcanzaba. Fue en ese instante de peligro máximo que la lealtad de Tom alcanzó su clímax. El loro soltó un grito gutural de rabia y voló del panel, atacando el rostro de Rafael con una furia salvaje. Tom no dudó, clavó el pico afilado en la cara del hijo ingrato, un acto de sacrificio desesperado. Rafael soltó un rugido de dolor y se tambaleó hacia atrás, las manos en el rostro ensangrentado. El shock momentáneo de ser atacado por un animal viejo, paralizándolo. Este instante, la distracción crucial comprada por el sufrimiento de Tom, fue todo lo que Elena necesitaba para completar su misión. Con los dedos mojados y temblorosos, pero firmes, Elena apretó el último dígito. El panel de la chimenea chirrió y un segmento de pared se movió con un ruido seco, revelando una pequeña cámara oscura y la caja fuerte que había visto solo en destellos de memoria. La luz tenue del cuarto se reflejaba en el metal frío de la caja, un faro de justicia en la oscuridad de aquella noche traicionera. Carolina, petrificada en la puerta, presenció todo, la imagen de su hermano atacado y la apertura del secreto golpeándola de lleno. Dentro de la caja fuerte, Elena encontró no solo el testamento real, que probaba la anulación de la venta de la mansión y la interdicción de los hijos por fraude, sino también documentos que revelaban crímenes financieros de Rafael y Carolina. El olor a papel viejo era el aroma de la verdad. Tom, que había regresado a su hombro, ahora sangraba levemente en el pico, pero continuaba allí, fiel, atestiguando el triunfo que su valentía había garantizado. La lealtad del loro no solo salvó a Elena de la interdicción y el abandono, le devolvió la verdad, la dignidad y el arma para confrontar la crueldad de sus hijos. En aquella noche de clímax, el vínculo entre el humano despojado y el animal sacrificial se solidificó para siempre, probando que la fidelidad verdadera reside en los corazones más puros, incluso si son pequeños y emplumados. La justicia había sido iniciada por un loro viejo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con la posesión de los documentos, la caída de Rafael y Carolina fue inmediata e inevitable, un desenlace de justicia que la naturaleza y Tom habían orquestado. Las pruebas de fraude y el testamento real permitieron a Elena demandar a la justicia con la ayuda de un abogado que su marido había recomendado en las entrelíneas de uno de los documentos.
El proceso avanzó con sorprendente rapidez, y en pocas semanas, la venta de la mansión fue anulada, y sus hijos, antes figuras de frío éxito, pasaron a ser investigados por graves crímenes financieros. El contraste era brutal, mientras Rafael y Carolina enfrentaban la humillación pública y la amenaza de prisión. Elena recuperaba no solo el patrimonio, sino su sanidad y dignidad en la mansión, que antes era el escenario de su humillación, volvía a ser su hogar. Regresó a la casa, no con el lujo opresivo de antes, sino con una nueva perspectiva, viendo el espacio no como un símbolo de riqueza, sino como un refugio conquistado por la lealtad. El caserío, por su parte, fue reformado y transformado en un lugar de memoria y gratitud. La recuperación de Elena estuvo marcada por la curación lenta y profunda de sus traumas. La memoria, antes fallida por el estrés y la desnutrición, comenzó a regresar con más claridad, ahora que la amenaza había sido eliminada. El abandono afectivo de la juventud y la traición de los hijos perdieron su fuerza, reemplazados por la certeza de que era amada y protegida, primero por su marido y ahora por Tom. El oro era el ancla constante en su nuevo mundo, su presencia silenciosa, un bálsamo para el alma. En un gesto que simbolizaba su transformación y su nuevo propósito, Elena decidió honrar el vínculo que la salvó. Transformó el ala trasera de la vasta propiedad en un refugio para aves ancianas y maltratadas, inspirada por la fragilidad y la valentía de Tom. El espacio, antes descuidado, se convirtió en un santuario de plumas y píos, un lugar de acogida para aquellos que, como ella, habían sido desechados por la crueldad humana. Tom vivió a su lado, ahora sano y con plumas más vibrantes, resultado de los cuidados meticulosos y el afecto constante de Elena. Ya no era solo el pájaro mascota, era el símbolo de la redención. Dejó de repetir las frases del marido, como si su misión hubiera terminado, pero ocasionalmente soltaba un vamos, mi amor, que traía una sonrisa melancólica, pero tranquila. Al rostro de Elena Nell era el eslabón que la reconectaba con su fuerza interna. Elena ya no buscaba la opulencia fría que casi la destruye. Encontró un nuevo propósito en la donación de tiempo y cariño a los animales, reconstruyendo su vida en torno a la gratitud y la lealtad. Aprendió a confiar en sí misma y a confrontar la realidad, utilizando el bastón no más como soporte de debilidad, sino como un cetro de dignidad. El desenlace no trataba de riqueza, sino de la conquista de la paz interior. Recuperó su hogar y su historia, y el oro, la clave de su libertad, permaneció a su lado, sirviendo como el puente más puro hacia la curación emocional. La mansión, antes una tumba de avaricia, floreció como un centro de bondad y acogida, un testimonio silencioso de la fuerza que puede surgir de la vulnerabilidad extrema, cuando se encuentra lealtad donde se esperaba solo silencio. El desenlace del viaje de Elena Montoya es un recordatorio melancólico, pero profundamente esperanzador, de que la lealtad es la moneda más rara y valiosa que existe, y no siempre la encontramos donde la sangre nos obliga a buscar. La naturaleza, en su forma más humilde y pura, un loro viejo, demostró una fidelidad que los lazos humanos corrompidos por la avaricia fallaron en sostener. La verdadera transformación de Elena no fue material, sino interna, marcada por la gratitud profunda hacia el animal que se convirtió en su guardián y por la comprensión de que la curación para un corazón roto comienza en el momento en que se elige la valentía en lugar de la desesperación. La historia de Elena y Tam se eterniza como un testimonio de la fuerza de los vínculos que trascienden las especies, probando que, a veces, quien salvaste sin pensar es quien salva tu destino entero. La vida le robó la comodidad y la familia, pero le devolvió la verdad y un propósito, enseñando que la naturaleza no olvida lo que los humanos intentan ocultar. La mansión es ahora un faro de acogida, donde la opulencia fría fue reemplazada por el calor de la compasión. Un santuario que celebra la resiliencia y la prueba de que incluso el ser más frágil puede ser el poseedor de la justicia y de la lealtad inquebrantable. Y ahora quiero saber de usted. Si estuviera en su lugar, ¿habría actuado de manera diferente? Cuénteme en los comentarios, porque su opinión puede cambiarlo todo. Y no se vaya sin dejar su me gusta, porque eso ayuda mucho a mi trabajo. Suscríbase al canal, active la campanita y comparta este vídeo con alguien que sabe que se quedará boquiabierto con esta historia. Hasta la próxima.